mientras se va abriendo igual la voy presentando, ¿no? De alguna manera. Yo creo que, bueno, muchas de las que estáis aquí ya conocéis a Eva Istúriz García. Ella es licenciada en Geografía e Historia, además tiene un máster en Agente de Igualdad de Oportunidades por la Universidad de Valencia. Ocupó el cargo de directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad entre los años 2019 y 2023, pero antes, desde 2008, ya estaba desarrollando su actividad profesional en el Ayuntamiento de Ansoain como técnica de igualdad municipal y compaginaba además su labor con otros proyectos para distintas administraciones públicas, empresas, asociaciones de mujeres, ONGs de manera también independiente y como consultora de igualdad. Además ha colaborado como docente para la Universidad Pública de Navarra en el título de experta en género, en el de Educación para el Desarrollo, y también ha participado en distintos cursos de verano. Entre 2012 y 2019 fue presidenta de Apaiona Navale, que es la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Navarra, y bueno, ya sabéis que está especializada en políticas públicas de igualdad con enfoque feminista, así como también en la integración en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de proyectos de desarrollo sostenible y agendas locales 2030. Hoy nos va a impartir una conferencia titulada Beijing +30, Mujeres Rurales entre avances, resistencias y retos. Ahora os lo va a explicar Eva y ha dado una pincelada también Rosalí. En el año 1995 en Pekín se celebró una conferencia mundial sobre la mujer que puso de alguna manera o que supuso un punto de inflexión en ese tratamiento de la igualdad. Nos lo dirás, mayor peso al tejido asociativo, transversalidad. Bueno, ¿cómo estamos 30 años después? Pues ahora le toca a Eva contárnoslo, así que cuando quieras, Eva. Así, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, Agunón. La verdad que es un placer estar... Ay, ¿ahora? Bien. ¿Se escucha bien? Bueno, pues un placer estar de nuevo aquí. La verdad que he estado en estos encuentros de AFAMER de mujeres rurales durante muchos años, de muchas maneras, como técnica, como directora del instituto en su momento. La verdad que es un placer y me alegro de nuevo de poder estar hoy aquí compartiendo este espacio de ponencia, pero también todos los espacios que vienen después, en reconocimiento a buenas prácticas de mujeres de la zona, los premios, la visita. Bueno, ya sabéis que yo si puedo me quedo todo lo que haga falta. Sí que me gustaría además agradecer las palabras que ha tenido la alcaldesa de poner en valor y dejar huella de este encuentro. Yo creo que cada encuentro de AFAMER ha ido dejando huella, que es un camino, y que este de Marcilla pone un paso más en este camino que vamos recorriendo para la igualdad real y efectiva de las mujeres en el mundo, en el ámbito rural. También quiero poner en valor las palabras que ha dicho el vicepresidente Félix Taberna cuando ha hablado precisamente de la importancia del asociacionismo de las mujeres. Ha hablado de solidaridad, de unión. Pero es que también me ha gustado mucho cuando hemos hecho la foto y Rosalí ha dicho las importantes sois vosotras. Yo creo que en ese sentido Rosalía y todas vosotras sois las verdaderamente protagonistas de hoy. Yo la ponencia que voy a hacer, la ponencia en marco, os va a resonar mucho porque muchas de las cuestiones que yo voy a hablar están recogidas en vuestro manifiesto, o sea que las desarrollaré un poco más, algunas añadiré algo que igual no se puede recoger en un manifiesto porque tiene un espacio limitado. Y luego también, pues bueno, desde luego suscribo totalmente las palabras finales de Rosalía, que decía, ¿no?, que sin las mujeres no hay mundo rural y sin mundo rural no hay futuro. Entonces, bueno, voy a empezar precisamente pues por recordar, ¿no?, esos 25 años. Yo creo que AFAMER Navarra ha tenido un recorrido que es importante resaltar, porque si trabajar por la igualdad en el ámbito urbano es complejo muchas veces y a veces duro y a veces gratificante también, pues en el mundo rural más, los obstáculos son mayores. Y AFAMER yo quería traer esta foto porque me parecía muy importante resaltar esos 25 años. Sí que también, pues como ha dicho Rosalía, se recibió en el 2021 el reconocimiento del Premio Verdiña a la trayectoria. Creemos que es uno de los mejores reconocimientos que puede tener
una persona o una asociación en Navarra que esté comprometida con la igualdad y, como ya he dicho, ese reconocimiento de los 25 años. Pero es que además AFAMER está presente en la vocalía del Consejo Navarro de Igualdad, representando a todas las mujeres rurales. Y está también en el Consejo de Gobierno del Instituto Navarro para la Igualdad. También es miembro del Comité de Seguimiento del Plan Estratégico de la PAC de 2023 y pertenece a TEDER, la Asociación de Tierra Estella y Desarrollo Rural. Yo creo que además, parte de la importancia también de que hablaba, ¿no?, el vicepresidente precisamente del asociacionismo, está también integrada en CONFIN, que es la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres y Feministas de Navarra, y además desde sus inicios. Ha sido una parte, una pieza fundamental también en una coordinadora que está en todo el territorio navarro para defender, donde hay muchas otras también asociaciones que tienen mucho que ver con el entorno rural. Y desde luego 2.200 asociadas pues es un pulso, es tener pulso, y que además no solamente que seáis, sino que os habéis mantenido y habéis crecido. Yo creo que hay que ponerlo mucho en valor. Creo que esto no es nuevo, creo que el feminismo lleva más de 300 años de historia, y antes del feminismo como tal siempre hubo mujeres y hubo sobre todo mujeres con algún aliado que trabajaron para el reconocimiento de las mujeres como seres humanos y como, ¿no?, como derechos, ¿no?, para que tuviéramos nuestros derechos en igualdad de oportunidades que los hombres. Y entonces de esa larga tradición venimos, no venimos de la nada, no somos, como yo suelo decir, no somos un champiñón que de repente aparece la lluvia con un poco de temperatura y ¡plop!, salta, ¿no? Ni AFAMER, ni CONFIN, ni el movimiento feminista. Creo que tenemos una tradición de mujeres muy diversas, muy distintas a lo largo de la historia, que nos han hecho posible llegar hasta a donde estamos. Sí que pongo en valor mucho los años 80, porque ahí sí que fueron determinantes. La lucha de las mujeres y de las asociaciones fue determinante precisamente para que surgieran organismos de igualdad a lo largo del mundo, y para esas conferencias mundiales de las que hoy me voy a ocupar, de la de Beijing, porque son los 30, es el aniversario, pero primero fue la conferencia de México en el año 1975, luego fue Copenhague, luego fue Nairobi, y la última fue Beijing en 1995, que además no solo es el aniversario del Beijing, sino también va a ser el aniversario del Instituto Navarro para la Igualdad, que nació con Beijing. Bueno, una reflexión que sí que es importante, ¿no?, que pues eso, que no llega a Beijing, no llega por casualidad, y luego también que en 30 años de Beijing se han conseguido muchos avances, pero que quedan todavía muchos retos para resolver, y que principalmente la plataforma, lo que tuvo Beijing de diferente en el sentido de las anteriores conferencias, aparte de que se va evolucionando afortunadamente, como he dicho, no nacemos de la nada, vamos mejorando y vamos evolucionando, es que hubo una plataforma de acción, hubo las asociaciones de mujeres y el movimiento feminista, como bien ha dicho Rosalía, que AFAMER también bebió de aquello, estuvieron en Beijing y forzaron a los gobiernos que había allá, les forzaron a coger la famosa, que hablamos siempre, de la agenda feminista, pues les forzaron a que asumieran los puntos que llevaban de la agenda feminista. Y dos de las cuestiones más fundamentales que hasta entonces se habían ido trabajando, pero que no se habían definido como tales, fueron precisamente la transversalidad en todas las políticas, que la igualdad no solo fuera una cosa de la mujer, sino que estuviera presente en todas las áreas de la vida y de la política, de la gobernanza, y luego el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres. Esas eran las dos herramientas que todavía están hoy en día plenamente vigentes y que seguimos desarrollando y pudiendo utilizarlas para poder trabajar la igualdad. Sí que después de Beijing no ha habido más conferencias mundiales. Es una pregunta que muchas personas se suelen hacer. ¿Por qué no hubo otra? Bueno, la versión oficial es porque había Beijing más los programas. Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más 15. La extraoficial la dijo en una ocasión, tuve la oportunidad en 2005,
de asistir a unas jornadas que hubo en Vitoria sobre violencia. Estaba Alda Faccio, que es una relatora que ha sido de Naciones Unidas, jurista muy reconocida a nivel internacional, que ella estaba en Naciones Unidas, dijo que el motivo fue el temor a retroceder. Que había habido una conferencia en el Cairo sobre población donde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se habían puesto en tela de juicio y que en esos momentos en el mundo pues había corrientes pues desde el integrismo, entonces estaba Khomeini, todo, o sea, había mucha, o sea, Khomeini exactamente no, pero sí que había todo el tema del integrismo islámico por un lado. Tampoco en el Vaticano había un papa muy proclive al feminismo y a los derechos de las mujeres, y en Estados Unidos, por ejemplo, estaba gobernando George Bush, que tampoco eran, o sea, tuvieron ahí, dijeron, mejor nos quedamos como estamos, hacemos programas y no vamos a poner, porque a veces se corre peligro de involucionar, ¿no? que es lo que luego veremos también qué pasa. Sí que también está muy relacionado, ¿no? Ahora todo lo que nos ha traído Beijing, todo lo que hoy conmemoramos este año de Beijing más 30, tienen que ver con estos objetivos 2030 de desarrollo sostenible, también de Naciones Unidas, que son muy importantes para todos los gobiernos, para el gobierno estatal, para los gobiernos autonómicos y especialmente para el gobierno foral. Sí que hay que señalar que el objetivo 5 es el de igualdad de oportunidades, pero yo siempre digo que el resto de objetivos tienen que integrar transversalmente la perspectiva de género. Lo que hablábamos de la herramienta de Beijing, porque quitando, yo creo que en Navarra el 14, que digo yo que en ese no podemos meter la perspectiva de género porque no tenemos mar, todavía a Navarra, no sé si, pero no ha llegado el mar. Entonces, en el resto de los objetivos no solo hay que tener en cuenta el 5 de acciones específicas para las desigualdades, sino que hay que tenerlo en cuenta en todos los demás. Bueno, como ya ha dicho Rosalía, en 2007 fue cuando se estableció, no por casualidad tampoco, ya había un Día Internacional de las Mujeres y era anterior a este. ¿Por qué Pues porque vieron que hacía falta específicamente que fuera un día de reconocimiento, visibilización de las necesidades, de las aportaciones, no solo las necesidades, las aportaciones de las mujeres del mundo rural. ¿Por qué pongo esto? Porque ahora mismo esa visibilización se está incluso revisando a la hora de la historia. Yo, como he dicho, como soy licenciada en Historia, ahora se están haciendo investigaciones que demuestran que incluso el papel que siempre hemos asumido de las mujeres en la prehistoria, de que ¿no? teníamos unos roles establecidos, pues se están cuestionando muchísimo, porque también las mujeres cazábamos, también las mujeres cuidábamos, bueno, pues si lo traemos ahora, hacíamos de todo como hacemos ahora, ¿no? A ver. Bueno, los avances. Las mujeres, vamos primero con los avances, ¿no? Que nos trajo este Beijing más 30, esas herramientas de Beijing más 30, pues que sí que me gusta esta frase, que también la he escuchado precisamente también a Family, en los encuentros que hemos tenido en el ámbito rural con las mujeres, que las mujeres rurales son las que viven en el medio rural, porque la verdad que el medio rural también ha cambiado mucho. ¿No? Ya el sector primario tiene su peso y es fundamental, como ha dicho Rosalía, para la vida, pero las mujeres que vivimos, porque yo vivo también en un pueblo de 100 habitantes, rural, yo también soy rural ahora, soy urbana y ahora soy rural, pues sí que somos muy diversas. También somos agentes clave, se ha hablado aquí de la estrategia de despoblación, se ha hablado aquí del cambio climático, o sea, también en el cambio climático somos fundamentales en esa estrategia, y también en el de la digitalización. Tenemos que estar como agentes claves en todas esas estrategias y desde luego somos imprescindibles en la vida socioeconómica. Si no existiéramos las mujeres, esto se había terminado. Bueno, los avances legislativos. Yo he de mencionar que hay mucha legislación que tiene que ver a raíz de todo lo que es de Beijing y de todo lo que se ha desarrollado tanto a nivel internacional, europeo, estatal, pero yo sí que señalaría precisamente la Ley Foral de Violencia de 2019, que el artículo 28 precisamente recoge
todo lo que tiene que ver con las mujeres rurales. Y ahí también recoge precisamente lo que luego se traslada al plan estratégico de Gobierno de Navarra, ese famoso estatuto, que yo creo que es una demanda de las mujeres rurales desde hace bastantes tiempos y que por fin vamos a ver materializado. Me ha alegrado mucho la noticia de que por fin se podamos tener en Navarra ese estatuto, porque somos pioneras en muchas cosas, entonces también tenemos que estar acompañando a los tiempos. Luego, ayudas económicas subvencionadas para el emprendimiento. Pues yo, por ejemplo, que ahora ya he vuelto al mundo, ¿no?, de emprender, que también fui en su momento emprendedora. Cuando fui emprendedora no existían ayudas por ser emprendedora en el ámbito rural y, sin embargo, ahora, por ser emprendedora en el ámbito rural, recibes una ayuda del Gobierno de Navarra. Y también hay ayudas económicas para proyectos que cuentan con mujeres. Ahí podéis ver en el desarrollo rural parte de las ayudas que se da al ámbito desde ese departamento. Puntúa más el que haya mujeres en los proyectos para recibir. Esas son cuestiones que creo que son muy importantes porque materializan de alguna manera el poder ayudar a toda esta estrategia, ¿no? Las mujeres son conscientes de la necesidad, además las mujeres se lo devuelven mucho al mundo rural. Si hay apoyo a las mujeres, si os apoya desde las políticas públicas, si os apoya, devolvéis muchísimo, porque veis más las necesidades de las personas, por nuestros roles de cuidadoras, por la empatía, ¿no? Cuando alguien cuida, dice, tiene que desarrollar la empatía, si no, no se puede cuidar. Entonces, también lo hacéis con el territorio, también lo hacéis con vuestros pueblos, se impulsan pequeños negocios para dar respuesta a necesidades de las personas, y creo que en ese sentido se dinamiza mucho la comunidad local, gracias a vuestro apoyo y a vuestro aporte. Sin embargo, todavía queda el estudio de la situación de las mujeres rurales, que precisamente se hizo, ¿no?, en el año 2023, creo que fue, sí, que marcaba que seguía habiendo estas brechas que hemos mencionado anteriormente. El 28% de las mujeres navarras que están en el ámbito rural tiene estudios universitarios, que es el 46% de la gente joven, y frente al 20% de los hombres, y sin embargo sus salarios son un 20% inferiores a los de sus compañeros, la brecha salarial. Y luego también en el mundo rural 1,4 trabaja en profesiones técnicas o científicas y un 6,1 en la agricultura, pero solo el 28% de las explotaciones agrarias son de mujeres y apenas el 17% están dirigidas por ellas. Y es que además de esto, en 2020 el número de las mujeres inscritas en el registro de explotaciones agrarias era de 4.809 frente a 11.488 hombres, pero es que en el 22 era el 29,50% y en el 22 el 28%, se retrocedió. Entonces tenemos que estar siempre vigilantes, ya sé que eso a veces es muy agotador, pero es que no podemos dejar que las cosas, una vez que hemos alcanzado algo, que hemos avanzado, que no podemos pensar que por inercia ya vamos a ir siempre hacia adelante, porque los datos son muy tozudos y nos muestran una realidad, no porque haya malas intenciones, sino porque como estamos socializadas las personas y estamos acostumbradas a unas dinámicas muy difíciles de cambiar en poco tiempo. Además, hay el Instituto Navarro de la Juventud también ha visto que existe una brecha importante en el emprendimiento, y no solo el Instituto Navarro para la Juventud, algunas asociaciones que pertenecen a Confin del ámbito rural también lo han expresado, como con esas campañas de emprendimiento que hay en el ámbito rural siguen siendo más los hombres y los chicos o los jóvenes los que emprenden que las mujeres. Entonces hace falta más mecanismos para apoyarles a ellas, porque en 2021 casi el doble de los chicos que las chicas que emprendían en el ámbito rural. Bueno, ¿qué obstáculos tiene el mundo rural? Tiene muchos, yo solo he cogido alguno porque no... pero sobre todo es la masculinización. Es un ámbito donde existen más varones, porque hemos dicho que muchas de las mujeres jóvenes que se han formado y que se han capacitado o se marchan o no vuelven cuando se han ido a formar fuera, es una realidad.
faltan recursos de proximidad de todo tipo, para la conciliación, pero también, ¿no?, de educación, o sea, faltan, la movilidad también sigue siendo un obstáculo, hay un problema con la movilidad, y la brecha digital y de comunicación. Todavía son aspectos que en los ámbitos urbanos están mucho más resueltos. Todos esos aspectos que afectan a todas las personas que viven en el ámbito rural, también a los hombres, no solamente, porque a los hombres que haya mucha masculinización también les afecta, es algo negativo, porque la sociedad la conformamos a 50% de mujeres y hombres. Cuando llega también a lo que estamos hablando de las mujeres, que es la precariedad laboral, no solamente que haya más, ya hemos hablado de esa brecha salarial, la brecha de representación. Hay mucha, hoy cuando me entrevistaban para la cadena, me decían, o sea, ¿no?, que hay más mujeres, es evidente, y de hecho ya también los datos, ¿no?, de alcaldesas, de concejalas, todavía en las alcaldías no se ha llegado a la paridad. Estamos cerca, pero no se ha llegado, y muchas de quienes están en política se marchan. Ese es uno también de los problemas que hay con las mujeres políticas en general, pero en el mundo rural mucho, en la política local, que están un tiempo y luego se marchan. Luego está el tema, estamos en lo social, pero en la toma de decisiones no estamos en las mismas condiciones. Cuando hay estrategias de población, de cambio climático, bueno, se ve en las fotos, solo hay que mirar las fotos. Sí que estamos, pero no estamos de manera paritaria, que es donde se toman las decisiones. Y luego también, pues bueno, ya hemos dicho las dificultades de la conciliación, pero las dificultades de la conciliación no es solo para... El problema es cuando se queda solo para las mujeres. Cuando es necesario tener recursos para poder conciliar, pero tampoco avanzamos si solo los usamos nosotras, si es para que estemos corriendo todo el día de un lado para otro para llegar a todo. Entonces, por eso hablo de la falta de corresponsabilidad. Tienen que ir de la mano. Tenemos que ser corresponsables tanto fuera como dentro de los hogares, ¿no? El ámbito privado es muy importante, y la violencia contra las mujeres que se ha recogido en los discursos iniciales, y que yo quería ahondar un poquito más, porque las violencias se dan en el ámbito urbano y en el ámbito rural. No existen perfiles de víctimas supervivientes, ni asesinadas, ni tampoco de agresores diferentes en el mundo rural que en el mundo urbano. Ahí no hay diferencias. Lo que sí ocurre es que en el ámbito rural persisten más los roles y los estereotipos más tradicionales, ¿no? Y que la población está más envejecida, existe mayor aislamiento y mayor control. Esas son cosas que sí que diferencian el ámbito, por dinámicas de vida, el ámbito rural y el ámbito urbano a la hora de la violencia. También porque hay pocos estudios. Yo sé que en la zona media, el consorcio de la zona media hizo un estudio precisamente de la violencia en el ámbito rural, pero todavía existen pocos estudios sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito rural. Hay dificultades para acceder a los recursos especializados en violencia contra las mujeres. Creo que todavía se puede mejorar en este aspecto. Y las políticas públicas de igualdad y las campañas llegan menos. Esto sí que son diferencias del mundo rural y del mundo urbano. Al final, las políticas de igualdad y las políticas públicas deben generar apoyos para garantizar espacios del desarrollo profesional de las mujeres y de las jóvenes cualificadas, para que quieran residir en las zonas rurales. Si no conseguimos que las mujeres jóvenes puedan quedarse y desarrollar sus vidas, volvemos a lo de antes, ¿no? Y bueno, desde luego que esto también, las políticas públicas tienen que favorecer ese empoderamiento colectivo e individual de las mujeres y las redes de mujeres como la que tenemos aquí hoy. ¿Cuáles son los logros de las redes de mujeres? Pues que aparte de esa genealogía feminista, la normativa, los organismos de igualdad, las visibilizaciones de la violencia y la estrategia de transversalidad y empoderamiento que he comentado, ¿no? Los recursos especializados, investigaciones y los cambios que ha habido a nivel político, económico y social. Sí que aquí Beijing fue importantísimo y sigue todavía vigente.
y desde luego yo creo que este año hay que aprovechar para ponerlo en valor y reivindicarlo y hacer ese reconocimiento a todo lo que se trabajó y a esa unidad que hubo en aquellos momentos. Que sin embargo dificultades, a pesar de todos esos avances de Beijing, mantenemos hoy en día. Por un lado está el espejismo de la igualdad. Es verdad que hemos alcanzado una igualdad normativa de la cual tenemos que estar orgullosas y orgullosos, de que vivimos en una parte del mundo donde hay una normativa de igualdad avanzada, pero todavía no hemos avanzado no hemos llegado a la igualdad real y efectiva, como nos dicen los datos que ya conocemos. Pero es que, como ha dicho también el vicepresidente, ha comenzado un negacionismo de la violencia contra las mujeres en un sector y sobre todo que está calando mucho en los chicos jóvenes. Estamos muy preocupadas y preocupados porque creíamos que esto no iba a pasar, creíamos que esto ya no iba a las generaciones que iban a venir, no les iba a pasar, y sin embargo los datos que tenemos de distintas fuentes nos dicen que el 20% de los chicos niega la violencia contra las mujeres y está subiendo también entre las chicas. Sí que es verdad que aquí hay unas nuevas maneras que antes no existían, que son las redes sociales, que ahí tenemos también mucho, eso sería para otro día. Bueno, ignorar e invisibilizar la trayectoria de las aportaciones del feminismo, siempre empezando, pero esto no solo es de la parte negacionista, siempre también de la parte más progresista. Parece que cuando llegamos tenemos que empezar de cero, y eso es una pérdida muy grande porque, como ya hemos visto, llevamos más de 300 años y Beijing está ahí. No tenemos que empezar de cero, tenemos que mirar todo lo que se ha trabajado y tenemos que utilizarlo para poder seguir avanzando. Hay poca capacitación y formación especializada en igualdad todavía, aunque se han hecho esfuerzos. Hace poco en el encuentro que hubo en Don Esteve, el encuentro Violeta, que estuvo Nuria Varela, ella reivindicaba muchísimo el tema de la universidad, que aquí ya se ha iniciado también en Navarra, ¿no? Ese trabajo con las universidades, para que se integre la igualdad dentro de cada carrera, porque no es normal que tengamos una carrera de abogacía pero que salgan sin tener los conocimientos en igualdad, en perspectiva de género, porque luego les tenemos que formar cuando están en el turno, ¿no? Entonces, como quien dice abogacía, dice psicología, dice comunicación, o sea, antes tiene que haber esa formación. Y seguimos sin alcanzar todavía la paridad. Sí que la paridad, hay norma que la rige, pero luego está la ley, echa la trampa también. Y vemos que que siempre, aunque sí que es verdad que Navarra ha sido ejemplo, por ejemplo, a nivel de presidencia, con las 3 presidentas. Luego tenemos que transversalidad de la igualdad en los grandes ejes que trae Europa. No solamente es que no somos solo Navarra, que estamos muy bien posicionadas a nivel europeo, ¿no? Con el índice de igualdad, pero tenemos que estar en el cambio climático, en la innovación, en la cohesión social, en esta Agenda 2030. Tenemos que también participar de las redes de mujeres y de las mujeres supervivientes en el tema de la violencia. Con los agentes implicados, siempre hay que preguntar a las mujeres. Hay espacios, ya hemos dicho que la FAMER pertenece al Consejo Navarro de Igualdad. En el Consejo Navarro de Igualdad se hace una labor muy importante de llevar todas las necesidades y reivindicaciones de las mujeres a ese espacio, pero hay más espacios donde podemos participar también y exigir la rendición de cuentas, que para eso somos ciudadanas y para eso tenemos nuestros derechos reconocidos normativamente. Como ya digo, todavía nos queda por llegar a alcanzar. ¿Qué retos nos quedaría? No sé cómo voy de tiempo, un cuarto de hora, porque luego a ver si queréis comentar algo o preguntar, hacer alguna cuestión. ¿Qué retos nos quedaría en este Beijing más 30, en esta conmemoración de Beijing más 30? Bueno, colocar una agenda feminista consensuada en el centro de las políticas públicas, una consensuada, no que debería haber unos mínimos de consenso en materia de igualdad y que estuvieran en el centro de la política si queremos acabar con las desigualdades, esas brechas, tanto de cuidados como de salariales, como de participación y sobre todo acabar con la violencia contra las mujeres. Si no, tenemos que consensuar unos mínimos, las personas democráticas y que abogamos por vivir en unas
sociedades democráticas, igualitarias y justas, tenemos que llegar a ese consenso. Falta colocar la igualdad real y la violencia contra las mujeres como uno de los principales problemas de esta sociedad. Muchas veces la violencia está muy presente en las asociaciones y está muy presente en el Parlamento y está muy presente en los medios, pero a veces cuando luego le preguntas a la ciudadanía cuáles son los problemas que más le preocupan, se te cae un poco el alma a los pies, porque la violencia contra las mujeres no está en el top. Entonces dices, ojo, con todo lo que hemos conseguido, ¿no? Y que los medios están, y el Parlamento está, y cada vez que hay una mujer asesinada sale... Y sin embargo la ciudadanía todavía no la considera un problema de primera magnitud, ¿no? de lo que están en el top, como decimos, ¿no? Luego también tenemos que tener en cuenta las políticas de igualdad, que una cosa son las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y otra cosa son las políticas sociales y otra cosa son las políticas de identidad. Y que todas son necesarias, pero no podemos mezclarlas. Cuanto más claras seamos, cuanto más tengamos objetivos más específicos, cuanto más, pues más eficientes vamos a ser con los recursos que tenemos. Porque si no, en la confusión acabamos, ideas que eran muy buenas, pues acaban siendo no tan eficientes como debieran. Todos los derechos para todas las mujeres, ese es un lema, además, que también está recogido en todas nuestras asociaciones. Con esa mirada interseccional tenemos que tener en cuenta las diferencias entre nosotras, porque hay mujeres que lo tienen más difícil, las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, las mujeres, ellas afrontan las mismas desigualdades que afrontamos al resto, pues un poco como pasaba antes con lo rural, ¿no? La sociedad rural, los hombres y las mujeres afrontan, pero las mujeres más. Pues aquí, entre nosotras, todas afrontamos obstáculos, pero hay mujeres que aún más. Y entonces hasta que ninguna, eso lo dijo muy bien Marcela Lagarde hace ya tiempo, hasta que todas no estemos en igualdad de condiciones, no habremos alcanzado la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Luego, trabajar con la transversalidad no como objetivo. O sea, a veces, aquí estas redes, quiero decir, la transversalidad es una herramienta. Y el empoderamiento también. El objetivo es que todas las políticas tengan en cuenta la igualdad, que todas las políticas ayuden a trabajar para alcanzar esa igualdad. Y el empoderamiento es lo mismo, que ayuden a que las mujeres puedan ejercer sus derechos de ciudadanas en igualdad de condiciones que los hombres. Luego también trabajar con las mujeres y no para las mujeres, quienes estamos a veces en lo público o colaboramos con lo público, a veces nos parece que trabajamos para, y es con, porque con el con conseguiremos avanzar mucho más. Y luego el empoderamiento individual y colectivo de todas las mujeres. El individual es importantísimo, sin autonomía, autocuidado y autoestima es muy difícil, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ejercer tus derechos, pero si no estamos colectivamente, pues lo que vemos precisamente, porque muchas mujeres abandonan la política, porque muchas mujeres que han emprendido o no se atreven a emprender, pues porque falta ese empoderamiento colectivo que es fundamental para poder entrar y también mantenerse. Bueno, yo por mi parte, pues muchísimas gracias, eskerrik asko, y ahora si queréis hacer alguna pregunta... Bueno, pues yo no sé si por aquí ha lanzado la invitación. Si alguien tiene alguna pregunta para Eva, ¿puede levantar la mano? Sí, Carmen. ¿Qué piensas sobre el involucionismo que está existiendo ahora? ¿Qué piensas sobre el involucionismo que está existiendo ahora, ¿vale? Por si acaso ahí atrás nos escucha. Bueno, yo creo que el involucionismo que estamos percibiendo realmente es una reacción a los avances no lo creo yo, lo dicen también personas muy expertas que están estudiando pues desde Miguel Llorente, lo dice Amelia Valcárcel, personas muy estudiosas y con mucha trayectoria. Siempre que hay un avance en los derechos de las mujeres, y es evidente que hemos avanzado, pues hay también una reacción. Entonces, producto de esa reacción,
es este involucionismo que estamos viendo, que además, ya digo, se interactúa con unos medios que antes no había, antes era más difícil porque no existía internet, no existían las redes, no existían los móviles, ¿os acordáis, no? Que vivíamos sin móviles, y hoy en día te quedas sin batería o se te olvida el móvil, ¿y qué pasa? Ayudan muchísimo, porque nos facilitan la vida muchísimo, pero también por aquí llegan muchísimas cuestiones que están ayudando a esa involución, y sobre todo en los chicos jóvenes. Por ejemplo, llega un montón de pornografía a unas edades que ya se está trabajando en las políticas públicas con esto, pero llega una pornografía que esa pornografía coloca a las mujeres en una situación de violencia, ¿no? Que está educando a las generaciones. Llega también todos esos influencers, todos esos bulos, ¿no? Que hablan, ¿no? de que lo que nos ha costado tantos años materializar, y es que a veces, incluso cuando tú tienes los datos reales, entre toda esa confusión parecen uno más. Eso es lo que tú dices. No, esto no digo yo, lo dice el Instituto de Estadística, lo dice, no sé, la Universidad Complutense, yo qué sé, o sea, y es una... Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que tomárnoslo muy en serio, creo que no hay que minimizar, por eso decía que hay que consensuar unos mínimos para que no haya esos retrocesos, porque si no, lo que nos parecía imposible está pasando. Y por ahora son señales de alarma porque son el 20, pero puede ir a más. Y luego, en ese sentido, creo que son las dos cosas. Por un lado es la reacción, cuanto más se avanza. Siempre pues cuesta, los cambios nos cuestan. Los cambios, incluso aunque luego le benefician a todo el mundo. Os voy a poner un ejemplo un poco así, pero recuerdo en un pueblo que había pues, un proyecto de recuperación de unos caminos en el monte y tal, y no habían estado las mujeres en ese proceso porque se las había invitado y no habían ido. Eso decían quienes eran responsables, ¿no? Y dijeron, no, desde el área de igualdad les dijo, pero es que igual no se sentían, ¿no? llamadas, interpeladas a acudir. Vamos a hacer un grupo. Bueno, en ese grupo salió una propuesta de un baño, de poner un baño de estos que ahora hay en muchos sitios, público. Que bueno, parecía aquello, pues es que ese baño público que facilita que muchas mujeres vayan a pasear tranquilamente porque saben que tienen ese espacio, lo utiliza todo el mundo. No solo las mujeres, todos los hombres, o sea, cuestiones que en principio parecen que van, luego traen... El feminismo siempre ha aportado cuestiones que buscaban los derechos de ciudadanía de las mujeres, pero que luego benefician. Hoy estamos, ¿veis? También hay resistencias hasta del mobiliario. Bueno, el atril se ha declarado huelga. Ha involucionado el atril. No pasa nada, luego cogemos. No pasa nada. Menos mal que no estaba ahí, porque si no, que he hecho la intervención desde aquí abajo. Bueno, pues ese es el tema. Que al final los cambios cuestan, pero yo siempre cuando estamos un poco de bajón y digo, ay, qué mundo, ¿no? Porque también es cierto que ahora nos enteramos también de muchas más cosas que antes. Entonces, cuando estás un poco, yo pienso, siempre me miro, yo digo, ¿cómo vivió mi madre? ¿Cómo ha vivido mi madre? ¿Cómo ha vivido mi abuela? ¿Y cómo vivió mi bisabuela? Dije, bueno, lo que hay que consolidar, lo que tenemos, defenderlo y seguir avanzando y tomar muy en serio esas señales que nos están dando, ¿no? Por parte, no solo de los chicos, también existe una formación política representada en el Parlamento, que se presenta en la Asociación y Movimiento de Ayuda, pero que niega la violencia contra las mujeres, que eso no había pasado nunca. O sea, nunca me refiero en el periodo democrático, nunca había pasado eso. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo más. Si no, yo, y ya para terminar, Eva, has hablado de corresponsabilidad, ¿no? Antes también el vicepresidente decía que el 78% de las reducciones de jornada por conciliación son de mujeres. ¿Qué tenemos que hacer para avanzar, ¿no? En que esos porcentajes se equilibren un poquito más?
A ver, precisamente yo creo que estos encuentros de AFAMER que se dedican a la corresponsabilidad y al cuidado tienen mucho que ver, los pactos por los cuidados que ha mencionado también el vicepresidente, está habiendo herramientas que pueden facilitar que avancemos. La corresponsabilidad afecta no solamente a la parte pública, sino también a la parte privada. Entonces es una cuestión que cuesta mucho cambiar esos hábitos, ¿no? Esa socialización y esas, como decía, ¿no? La mayoría de los permisos los cogen las mujeres todavía. Yo creo que existen maneras, las empresas ya tienen sus planes también de igualdad y una parte importante de sus planes de igualdad también tiene que ver con la conciliación y con la corresponsabilidad. Creo que son las tres patas, ¿no? Por un lado también está la parte educativa y las familias. Yo creo que también ahí tenemos que, cada quien en su casa tiene que, yo la primera, revisar cómo nos socializamos en casa, quiénes son responsables, porque hace muchos años escuché una charla a Luis Bonino, que fue quien definió el tema de los micromachismos. La habéis oído mucho hablar de micromachismos, ¿no? Pero él en esa charla hablaba de qué hacíamos los hombres en casa. Fue una charla emburlada hace muchos años. Y decía prácticamente nada. ¿Por qué? Porque estamos incorporados a las tareas. Y de una manera, pues sí, vamos a hacer la compra, salimos ya con los niños y las niñas al parque, incluso se ven a hombres cuidando a sus mayores, vamos al pediatra. Pero luego una familia es algo más que las tareas, ¿no? Una convivencia es más. Está también lo que tiene que ver con las responsabilidades familiares, quién se ocupa de la salud, de la educación. A mí me acuerdo que mi pediatra me decía, ay Eva, ¿cuánto tenemos que avanzar? Vienen ellos, pero me dice, me ha dicho esta que a la 1 de la mañana tenía 40 de fiebre. Entonces él ponía en valor que sí, que el niño iba con la madre, o sea, con el padre. Lo ponía en valor, decía, pero todavía queda que sea él el que se haya dado cuenta que tiene 40 de fiebre. Entonces, en ese aspecto, las responsabilidades de la educación, de la salud, hasta de lo que comemos, o sea, todo eso todavía es mayoritariamente de las mujeres. Y también el tema de la gestión de las emociones. Esa criatura que entra por la puerta con una cara hasta abajo, y que tú le dices, ¿qué te ha pasado? Nada. Y tú le dices, ¿a ti te ha algo pasado? Al final te dices, sí, en el cole. Esa gestión de las emociones cuando hay una bronca entre hermanos y hermanas o entre familiares y tú coges el papel. Yo a mis hijos y a mi marido Manuel más de una vez les he dicho, Naciones Unidas paga por esto en los conflictos armados de Oriente Medio, por hacer de mediadora, y aquí y te agota mucho, o sea, la energía muchas veces. Por eso decimos que las mujeres estamos muy cansadas. Pues porque tiene que ver, esa parte sería de la carga mental, ¿no? De alguna manera. Y también, mira, hasta las mujeres que tienen recursos, hombre, hay diferencias, evidentemente, en tener más recursos económicos, en no tenerlos, pero hasta las mujeres que son presidentas, juezas, cuando están en su puesto, están conectadas a lo que les está pasando en su casa. Si su hijo o hija tiene un cumpleaños, si su madre se ha caído y ha tenido, o sea, aunque tengan quien. Claro que es más fácil cuando tienes quien puede, ¿no?, suplirte en esas tareas de cuidado, pero están conectadas. Y eso es algo que tenemos, por un lado, pues a nivel individual, pero también colectivo, como sociedad, con políticas públicas y ahondar en ello, Hemos pinchado un hueso porque les veía comentar, sonreír, ¿no? Así que yo creo que más de una se ha sentido también identificada. Todas pasamos, estamos. Sí, ¿no? Pues... Y todos, que esto es de todas y todos. No es solo nuestro. Pues Eva Istúriz García, muchísimas gracias, Eva, por habernos acompañado estos minutitos. Un aplauso muy fuerte para ella. Y ahora, mientras Eva va bajando, les voy a pedir a las mujeres de la mesa de las...